Es hora el juego financiero con nuestros panelistas José Gillespie, Ferdinand Ruaño y Roberto Bernal. El juego financiero por WIAC 740. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Aquellas personas que nos escuchan a través de WIAC 740 AM en Puerto Rico. Aquellas personas que también nos escuchan a través del live stream en internet de la página de WIAC, Facebook. Aquellas personas, amigos, clientes, seguidores que nos estarán viendo también en la grabación que se suba a las páginas de YouTube de Lion Bernie Private Equity Solutions. Para mí es un placer hoy estar con ustedes viernes 19 de mayo del 2023 junto con Ferdinand, que está de vuelta con nosotros. Luego de varios programas, le damos la bienvenida. Había estado ya excusado en parte por sus viajes personales y el viernes pasado por compromisos de trabajo. Así que, pero lo tenemos de vuelta. Hoy excusamos a Robert. Roberto, está en compromisos también familiares fuera. Así que, Ferdinand, bienvenido. Bienvenido, gracias José, y bienvenidos prácticamente volver a regresar de nuevo a ser parte del contenido del programa. Estuvimos un par de semanas fuera, así que muy deseoso de compartir contigo la radio audiencia, pues muchas de las cosas que están pasando actualmente económicamente. Sabes que desde que llegué pues hemos estado bien inmersos en el meollo de todos los asuntos y los cambios que hay, específicamente, principalmente en el mundo inmobiliario. Claro, claro. Hoy tenemos un programa, Ferdinand, lleno de mucha información, noticias económicas, noticias de mercados, noticias y update del mercado de bienes raíces. Les recordamos a la audiencia que este es un programa donde damos nuestra opinión como expertos en un tema. No son para nada recomendaciones lo que estaremos hablando y todos son ejemplos. Así que bien importante mencionar eso. Eh, Han sucedido, ¿verdad? Siguen saliendo noticias, Ferdinand, en los temas calientes económicos y de mercado que han sido básicamente los mismos ya por un periodo largo de tiempo. Reserva Federal, sus movidas, qué sucederá con las tasas. Ahora, obviamente, un enfoque bien grande en que se logre cuadrar el presupuesto en Estados Unidos y la aprobación del mismo, que tiene un límite a suceder al 1 de junio. Un día salen noticias positivas en ese tema, salen hopes de que se va a llegar al acuerdo, de que van a poder, ¿verdad? Eh, Shake hands ambos partidos y lograr el acuerdo, y al otro día entonces puede que salga una noticia, no, no, not so fast. Todavía están viendo a ver, ¿verdad? Cómo se cuadra. Esta vez, no sé si lo han notado, Felian, pero por lo menos yo veo que le han dado todavía un poquito más de peso a esa noticia, un poquito más de interés por el hecho de la atadura que tiene la aprobación de un presupuesto con los famosos bonos del tesoro, los cuales en los pasados meses obviamente han vendido billones de dólares en bonos, la Reserva Federal. Lo cual pues obviamente crea que ese inversionista del mercado de fixed income y especialmente treasuries o bonos atados al gobierno, pues esté más atento a que suceda, ¿verdad? Porque en el peor de los escenarios significaría un impago de esos bonos, y pues obviamente yo creo que esa es la razón principal por la que el ojo clínico del inversionista retail también ha estado pendiente a esto, porque se ha convertido en el instrumento de inversión más famoso en los pasados meses, y está atado entonces a esta decisión del gobierno. No sé cómo lo estás viendo. Bueno, lo que sucede también, José, es que está viniendo en un momento donde la economía no se sabe si va para recesión o vamos a tener un soft landing. Entonces, este tipo de incertidumbre entra en un momento muy clave. Por un lado, tienes la situación con la banca regional, la cual está atravesando por un momento de incertidumbre de quién es el próximo. Por otro lado,
tienes un elemento donde la economía en algunos sectores, principalmente el área cíclica, ya estamos empezando a notar cierto grado de baja demanda. Y por otro lado, el hecho de cuándo viene finalmente la pausa y cuándo finalmente el Fed deja de subir tasas para ver si todos los diferentes incrementos de tasa o de costo de dinero que se han filtrado ya y que están por venir en el sistema, que todavía no se ha notado, toma tiempo el tener todos estos elementos de incremento de costo en el proceso, en el sistema, entre la oferta y la demanda. So, cuando tú entras y tienes una situación como un default payment, default es un desfalco, es falta de pago, falta de cumplimiento, eso automáticamente, en teoría, aumenta las tasas de intereses y crea un shock en el mercado de capital. Y eso puede crear un disloque adicional y una incertidumbre adicional. Así es que el timing de esta negociación es un poquito diferente, aunque realmente el libreto y los actores son los mismos. En el pasado, siempre al final, ya sea que sea un presidente republicano y tienes un Congreso demócrata, anteriormente las batallas eran entre Nancy Pelosi, Trump, George W. Eh, cuando estaba pues sí Barack Obama y eran Cámara de Senado y Presidencia principalmente, pues no había tantos problemas con el debt ceiling. Pero cuando tienes divisiones de poderes donde tienes facultades, cuando vinieron ahora que la Cámara es republicana, el Senado está ahí, raspa con un lado de demócrata, pero it can swing either way, puede swing, y tienes un presidente demócrata o tienes una división de poder y eso crea inestabilidad. Así que yo creo que, mira, van a llegar a una resolución. La situación política, y no me voy a meter en política, pues ese no es nuestro programa. Pero tienes una realidad, McCarthy es un líder, no tiene una fortaleza dentro de su mismo partido y eso hace la negociación más compleja porque también él está negociando para él también sobrevivir. O sea, McCarthy es una posición muy difícil. Y que logró su nombramiento después de una batalla pesada. Es O un sea, líder, eso fue la cuerda floja. sí, o sea, tienes una situación compleja porque él está luchando por sobrevivencia y a la misma vez negociando un déficit. Y entonces está en una posición muy difícil porque tiene que mostrarse fuerte y que está realmente respaldando sus miembros, pero a la misma vez sus miembros no están muy complacidos con él. O sea, es una posición bien difícil. Creo que el presidente va a hacer alarde de su experiencia como negociador y creo que se va a lograr a la larga. Creo que ya los mercados están olfateando una resolución de esto. En los últimos días ha habido, desde la mañana de ayer, los mercados han venido galopando y como que anticipan un closure a esto. Así que es una incertidumbre menos y en términos generales lo que sucede es eso, es que recuérdate que si miras ahora la curva de rendimiento de los bonos, fíjate que el bono del tesoro a 6 meses está a 5% casi. Las tasas a en corto plazo están mucho más altas que las de unos vencimientos más largos. Así es que parte del shock es eso, parte del efecto de la incertidumbre. Pero yo creo que a la larga, pues, vas a tener una resolución y eventualmente, o sea, Estados Unidos no va a defalcar. Sencillamente esto es parte de lo que llamamos un leverage en términos de negociación. Yo, yo he estado leyendo bastante también, Ferdinand. Sé que tienes tus comentarios en las posturas que has leído, escuchado de los miembros del Fed en cuanto a las tasas. Yo he leído un poco más acá en términos de lo que son los profesionales en la industria financiera, pero más bien market oriented, portfolio managers, dando su opinión, no tanto economistas. Y veo un consenso en términos de que entienden, ¿verdad? Repito, aquellas personas que están más atadas a mercados, que ya el Fed llegó a su terminal rate. O sea, que viene pausa.
¿verdad? Puedo hablar de Paul Tudor Jones, vi su entrevista, él básicamente entiende que ya no más alza, ahora viene la pausa. Sí anticipó en su comentario también que no ve obviamente tasas bajando por lo menos hasta mediados del año 2024, o sea que 2023 lo tiene fuera de su libro, pero sí entiende que ya llegamos al terminal. Lo escuché también, nosotros seguimos mucho Sachs, Investment Research, Sachs entiende esto también. Yo sigo a Mark Meldrum, lo recomiendo para aquellas personas que les guste ver YouTube y aprender un poco técnico, pero muy bueno. Entiende que también llegó el Fed, él entiende a su terminal rate ya, no está viendo otro rate hike, pero tampoco, entonces dice que la pausa va a ser un poco larga en lo que la data va filtrando y haciendo su efecto. O sea que tendremos un long pause en donde están ahora los Fed Funds Rate. Pero sí, yo sé que tú sigues y lees un poco más, Ferdinand, la parte de los mismos miembros del Fed, ¿verdad? Qué mejor información que esa. Pero entiendo que hay una división, hay una división entre ellos. Unos opinan una cosita, otros opinan otra, que es muy distinto el hecho de que tengamos miembros del Fed y presidentes del Fed de los distintos estados en posturas distintas, creo que es la primera vez que lo estamos viendo en este periodo de alza. O sea, me explico. En el pasado, mientras el Fed ha estado subiendo tasas agresivamente, había un consenso entre los miembros del Fed de seguir subiendo. Pero llegamos ahora a un punto donde empezamos a ver entonces ya división. Está aquel que entiende que no se debe subir más y está el más agresivo que, ¿verdad? Miembro del Fed que entiende que se debe por lo menos continuar, ya que, ¿verdad? Los que hacen, las personas que están building the case para otro rate hike más adicional, se aferran a que la inflación está bien sticky, que todavía los números no han bajado, que mantenemos un hot labor market, que mantenemos un hot real estate market, ¿verdad? Esa gente que está building the case para un rate hike adicional se mantienen en esa misma postura, como estar patinando, yo digo, lo mismo, sin tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que puede, el efecto que puede tener eso más allá. Pero sí, ¿qué has visto de estos miembros del Fed, Ferdinand? Pues mira, José, realmente en el punto de vista de posiciones en términos de los diferentes los diferentes chairman y presidentes de reservas federales a nivel nacional, llámese Nueva York, que es uno de los más influenciales, Chicago, uno de los más influenciales, San Francisco es uno de los más influenciales que hay, Dallas es otro, Atlanta recientemente, principalmente por Atlanta y el de Filadelfia también. Ellos utilizan mucho la data de empleo y la data de manufactura. Ok, te voy a decir la perspectiva de cómo ellos ahora voy a hablar fuera de mercados, ok, voy a alejar por ahora un momentito la área de mercado, ok. Sí utilizaría la opinión, el Fed ahora mismo tiene un conflicto. ¿Cuál es? Ha subido 500 bases puntos en un periodo de aproximadamente 15 meses. ¿Okay? Tienes una economía que es una economía fuerte, principalmente por empleos, claro, aclaración. Parte de la economía fuerte de empleos es porque hay una sustitución y un reposicionamiento generacional de baby boomers saliendo que afectó la pandemia y aceleró ese retiro prematuro y que esa gente no volvió al labor force. Tienes políticas de inmigración bastante agresivas que limitan también el supply de nueva mano de obra. Así que tienes dos strikes. Tienes un cambio generacional que afecta las demográficas también de empleo y eso crea unos factores de inflación y una economía que el consumidor, si miras los análisis de earnings y las bancas,
está diciendo que el consumer es resilient, es un consumidor resistente, aún con los incrementos, sigue gastando, sigue manteniendo, y la economía sigue dando señales de fortalecimiento, lo cual es admirable a pesar de ese shock absorbo. Aquí entra entonces la situación del Fed. El terminal rate que se había mirado era 5 a 5 y un cuarto. Tienes la posibilidad de que si sigues empujando el carro, vayas a crear una recesión. La recesión por consenso, lo que está mirando la mayoría de las personas, es una recesión pequeña, una recesión moderada, leve, inclusive incipiente, sencillamente bien suave y que va a ser bien corta. Ese es el consenso. ¿Qué pasa? Tienes por otro lado las personas que dicen contra, pero todavía no se ha sentido el efecto de todas las otras subidas de tasas que hemos tenido eventualmente, y eso puede causar de que todos estos entren en un proceso donde ahora por ahora la economía lo ha venido absorbiendo muy bien, han venido cogiendo el golpe, pero la economía sigue creciendo bien, y de ahí es que viene el argumento que cada vez más el soft landing, o lo que se llama pues un aterrizaje suave, pues pueda llegar por la economía. Están miembros del Fed como Atlanta y Chicago y Filadelfia, que creen que posiblemente el Fed debería de tomar una pausa, observar la data y de ahí tomar una decisión posteriormente. Debido a la cantidad enorme de situaciones que tenemos actualmente en términos económicos. Yo comparto, Ferdinand, comparto mucho esa opinión por el hecho de que mencionaste algo bien importante. El efecto que tiene la subida tan agresiva de tasas por parte del Fed, su efecto va a ir llegando, como diríamos en Puerto Rico, cuentagotas, poco a poco. Y los cracks que eso puede crear, que hemos hablado en este programa, como lo que sucedió con ciertos barcos regionales, y ese tipo de situación que son pequeñas situaciones que no necesariamente se escalonan a algo mayor, pero que pueden ir sucediendo. Ese tipo de efecto va a ser un poquito más lento. O sea, en la subida fue tan agresiva en un periodo de tiempo tan corto que tenemos que digerir. O sea, yo entiendo que la economía, y entiéndase los mercados, pues deben de digerir esta información. Y lo que pueda crear este efecto de tener las tasas elevadas por un periodo de tiempo. Por eso es que hoy, ¿verdad? En este programa y en el tiempo y espacio en que nos encontramos hoy, defiendo esa postura y comparto la opinión de la postura de vamos a detener y vamos a darle chance a que los movimientos que se han hecho vayan cogiendo su curso, ¿verdad? Y cayendo en tiempo, porque el efecto puede ser mucho peor y a lo mejor inclusive puede ser que ya estemos hasta tarde, pero el efecto puede ser mucho peor si tú continúas ese patrón de subiendo, 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 porque cuando entonces empiecen a salir y abrirse esos cracks en los distintos lugares, pueden ser más de lo que quisiéramos, ¿verdad? O de lo que realmente la economía aguanta. Bueno, parte de esa situación es esa. El otro argumento que existe es que es mejor ahora tirar todo lo más posible, ahora que la economía puede aguantar más, y hacer todo el trabajo adelantado, forefront, y siempre podemos regresar y bajar tasas y crear expectativas y jugar con el mercado financiero desde el punto de vista de bonos, donde se puede tratar de vender más bonos si cuadramos el déficit y podemos leverage la economía, ¿verdad? Esa es la teoría, ¿no? Tengo, por un lado, esto se complica aún más por el hecho de que ya hubo una pequeña, hubo un crack, una fisura, ¿no? En la construcción del modelo, donde bancos regionales ya hay algunos de ellos que están sintiendo el efecto. Y entonces, ¿hasta dónde tú vas a seguir forzando la mano, no? Yo creo que la inflación va a ser un poquito más persistente porque
realmente hay una actividad económica fuerte. No te voy a negar, el ingreso per cápita ha aumentado, el consumidor está ganando más, está gastando más. No hay duda que hay unos incrementos en el costo de vida, pero eh, yo te podría decir que el debate está en aguanto, tengo una pausa y examino y ejecuto y espero realmente si valía la pena subir o vuelvo y siempre puedo subir, no tengo que estar subiendo, subiendo. Ya yo creo que llegaron. Yo creo en la opinión de John Tudor Jones en el punto de vista de que si tú miras la data inflacionaria de los últimos 12 meses, todos los meses ha estado en un deck. Es obvio lo que está pasando. Tengo data en términos del área de real estate, por ejemplo, una de las compañías que nosotros seguimos mucho, que tiene sobre 2.500 apartamentos, está viendo un declive grandísimo en términos del incremento de inflación y en términos de costo. Estamos viendo un crossover en términos de la inflación versus la disminución en términos de rentas comparado con el año pasado. Estoy hablando de factor de crecimiento, la aceleración. Hay que tener mucho cuidado si se sigue subiendo específicamente las tasas. Y eso yo creo que, por eso es que muchos expertos de muchos años, veteranos en el mercado, inclusive áreas de fixed income, fixed income managers, están diciendo a gritos, Fed, ya hiciste, don't do an overkill on this. Y creo que es bueno que mentes como la de Chicago, Filadelfia, ahora mismo el de Nueva York, Williams, está hablando y específicamente está diciendo que yo creo que el Williams está más dirigido a pausar, Filadelfia a pausar, Chicago a pausa, Atlanta a pausa. Yo creo que esa sería una política muy buena por el hecho también que tienes la situación de que no debes de dislocar demasiado el sistema. Hay bancos regionales que yo creo que no aguantan 2 subidas de tasa, en mi opinión, por el disloque que tendría en el proceso. Y entonces yo, ¿verdad? Ahora mirándolo económicamente, yo prefiero mejor mantener una economía que siga consumiendo, que se siga moviendo, e inclusive políticamente para Biden, que vaya, que quiere una reelección. A él no le conviene tener una recesión. Típicamente recesiones son el kiss of death, el beso de la muerte de muchas reelecciones políticas en términos generales. Así que yo creo que hasta políticamente yo creo que una pausa viene. Sí creo que por cuestión política, diplomática, debo decir, el Fed para mantener su disciplina va a mantener, yo no creo que vayamos a tener posiblemente una disminución de tasas de interés, a menos que venga una situación donde esa demanda caiga precipitadamente por todas las subidas que todavía están en el pipeline. Pero yo creo que sí que vas a ver a lo mejor una pausa y una pausa más extendida en tiempo para entonces contrarrestar y ver qué sucede en términos generales. Pero yo creo que el Fed no. Mi humilde opinión es que yo no subiría 25 bases puntos adicionales. Y la razón por la cual yo, si fuera miembro del Fed, haría eso es porque el factor de la banca y el disloque es un aviso que gracias a Dios es contenido en este momento y es manejable, pero no es bueno tratar de tentar ese tipo de situación y seguir hincando a esposo de esa forma, porque eventualmente puedes darte con un problema mucho mayor. Y yo creo que lo del soft landing en términos generales, o por lo menos si es una recesión es bien leve, yo mantendría ese mi base case escenario y no tocaría en este momento subir. Yo me mantendría con una pausa más prolongada y ver qué sucede con la data. Sí. Eso es lo que está en debate ahora mismo en el FED. Comparto esa idea también. Hoy por hoy, Ferdinand, yo creo que sería, ¿verdad? Una movida prudente del Fed y de Powell. El detener y básicamente su lenguaje decir, mira, vamos a permitir que todo, como mencioné, que todo caiga en su sitio con las movidas que hemos hecho. De hecho, estábamos comentando y tenemos un update del mercado de bienes raíces.
que el mercado de bienes raíces y el mercado de hipotecas, las tasas, lo que suceda con las hipotecas, tiende a ser un precedente ¿verdad? O anticipa un poquito posibles movidas de entonces del Fed, e igual que lo hace el mercado, los yields en los mercados de bonos, ciertos sectores en el mercado de valores. O sea, se pueden dar ejemplos de cómo algo puede anticipar futuras movidas de la reserva. Y en el caso de las tasas en las hipotecas, Ferdinand, ha empezado desde su pico, ¿verdad? Donde llegaron en su pico, han empezado a tener ya su pequeña baja. Para aquellas personas well qualified, ya se están viendo 30 años convencionales en los 5, los high fives, pero bueno, estuviste esta semana, yo estaba en Washington DC, y Ferdinand estuvo en el field de bienes raíces visitando los proyectos, y básicamente eso es lo que se está mirando, ¿no? Aparte de, ¿verdad? De nuevos eventos en estos Sí, sectores. estamos mirando de que realmente del 6.75, casi 7 que llegó en un momento dado hace 3 o 4 meses atrás o para finales de año, estamos viendo un descenso en términos del mercado secundario, en términos de las expectativas. No hay duda alguna, tasas de intereses específicamente, cuando las miramos a 1 año, 2 años, 3 años, el pico de la curva está en 2 a 3 años en términos de lo que se llama riesgo, el shape de la curva. Y luego va disminuyendo poco a poco hasta 10 años, hasta 30 años. El average está en 3.6, 3.6. So, tienes que añadir de 200 bases puntos a ese número y ahí tienes más o menos el número de hipoteca, que es 5.6. Esa es más o menos la fórmula que nosotros utilizamos. Claro está, eso depende de otros factores. Pero típicamente estamos mirando tasas de 5.6, 5.4. Llegaron a estar a 7, 6.87. Mi perspectiva es que si el Fed, lo que me está diciendo el mercado de crédito es que el Fed va a hacer pausa. Eso es lo que me está diciendo el mercado de crédito. Y si miramos los modelos del Fed que hoy estaban discutiendo en Nueva York, estaban hablando de un Fed Funds Rate en 4.75, 4.85 para el último quarter. So, aunque el Fed haga pausa, el mismo mercado, si le envías un mensaje general, el mismo mercado va a hacer el ajuste de las tasas, si eso se le quita el heavy lifting al Fed. Así es que yo pienso que las tasas llegaron a un pico. El mercado inmobiliario, para que tengas una idea, para mi sorpresa, e inclusive sorpresa estuve reunido ayer con 2 inversionistas de real estate grandes, estuve con 2 constructores en estos últimos 2 días y estuve pues con mercado, con project managers, con un sinnúmero de elementos, ¿no? Los mismos realtors están sorprendidos en nuestra área. Inclusive yo, porque yo soy bastante objetivo, cuando veo un análisis que la pegué, la digo, y con las que no la pego, pues también las menciono. Por ejemplo, yo había mencionado que el sector de Sarasota, en mi opinión, estaba overvalued, pues estoy equivocado. El sector de Sarasota ha apreciado 10% más desde que mencioné que iba a depreciar. Sarasota posiblemente es uno de los mercados más calientes en toda la nación americana, de toda la nación americana. Wow. Sí, así mismo yo dije específicamente, y de hecho ahora mismo tenemos una propiedad que en nuestro subsidiario la teníamos en $243,000, y estoy en contrato en $365,000 y está a 30 millas de Sarasota. Todo lo que esté alrededor de Sarasota le ha tocado su agua de apreciación. ¿Ok? Eso pues es una sorpresa. La otra sorpresa que hemos visto es que el mercado es resilient. El mercado ha estado en un nivel de absorción, ahora bajó de 3.1 a 2.8, porque hay menos inventario en el mercado. Los home builders grandes han dejado de construir, se han dedicado más al área multifamiliar por la renta, porque lo que está sucediendo es el fenómeno de que mientras estas tasas
Recuérdate que mucha de la compra que hubo anteriormente era basada en range de 3.25, 3.50, un base case escenario no realista y sostenible. Ahora están mirando la realidad de que un comprador específicamente, vamos a suponer que una persona per cápita gane 60 y pico mil dólares, tienes que deducirle taxes. El take home pay viene siendo de $4,000 mensuales. Ponle entonces que una hipoteca en un average de price de 450,000, que es lo que está a la media en Florida, $425,000. Miami sabemos que es el doble, triple de eso. Sarasota está en el doble de eso. Cape Coral está como una vez y media eso. Naples ni te menciono. Naples es otro planeta. Pues está hablando de un pagaré de $2,800, $3,000. Entonces, con $1,000 que te sobren, tú vas a pagar carro y vas a pagar alimentos, escuela, es apretado, es apretado. Por lo tanto, le estoy hablando a ustedes en Arroyo de Bichola para que vean cómo Tell son me los about números. it. Tell me about it. Entonces, no te ha añadido el costo, José, de la persona si tienes bebé que tienes que pagarle a la que cuida, y la que cuida sabe que tienes que pagarle una cantidad bastante buena, no es como en Puerto Rico, que está la abuela o lo que sea, aquí hay que pagar el billete. Es complicada la situación, por lo tanto los home builders dicen, espérate, déjame no construir casas, déjame construir apartamentos y los rento a 2,000, 2,100, y entonces el comprador viene y echa hacia atrás y espera a ver que el mercado eventualmente baje. Desgraciadamente tengo malas noticias para esas personas. El mercado no va a bajar. El mercado ahora mismo, a base de oferta y demanda, hay una demanda enorme. Salió, de hecho, me enviaron ayer por WhatsApp de Redfin y de Zillow que el gap entre demanda y oferta se está agudizando aún más. Se está volviendo más crítico. Y es por esto, porque los home builders no quieren perder dinero, no quieren comprometerse a tractos de tierra. De hecho, José, en el mercado de tierra, el mercado de ese frenesí de vendiendo lotes y cada vez ofreciendo lotes, eso ha bajado considerablemente That's ese good. mercado. Good news. Por el hecho de que realmente los tractos que se adquirían de 10 acres, 11 acres, los home builders han echado para atrás y entonces han querido más construir multifamiliares para renta y apartamentos. Entonces tienes a la persona que tiene una propiedad, vamos a suponer 2008, 2009, 2010, está sentado en un pote grande de equity por la apreciación que ha tenido la región y dice, ve acá, yo tengo una hipoteca 4%. ¿Por qué voy entonces a vender esta propiedad para meterme en una hipoteca de 5 3/4 y pagar? Entonces lo que hacen es, yo espero, y se han sacado, el número de listings en Florida ha disminuido en un 21%. Eso significa que no es que las cosas estén malas, sencillamente lo que ha pasado es que en términos de, acuérdate que oferta es nueva construcción, listings de gente que quiere mudarse a un hogar más grande o gente que entra nueva en el mercado de vivienda. Ahí es que, o sea, ahí tienes builders y tienes gente que tiene inventario para vender o que son gente existing homeowners. Ese mercado, ambos se ha secado. No está generando lo suficiente para movimiento. Sin embargo, el mercado de nueva de demanda de vivienda pues se ha mantenido muy fuerte, creando entonces el hecho de que sea un shock absorber, aún si hay menos demanda, pero al haber menos inventario, eso contrarresta y ha hecho que los precios se mantengan a un nivel bastante alto. Y en algunas áreas de alta demanda por su situación de vida, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Estuve con un inversionista recientemente que él no había visto su propiedad, quedó sumamente impresionado de ella, realmente quedó, no es por nada, pero la obra quedó espectacular, quedó muy bonita. No creo que ellos esperaban este tipo de calidad de producto. Y me dicen pues realmente que cómo, pues, de qué demanda estamos hablando, o sea, cómo estamos viendo en términos generales el mercado, por qué es
ese success story de apreciación del área de Southwest Florida. Y yo le dije, yo te voy a contestar con experiencia en vida. Yo te voy a recomendar este sitio y tú vas a salir a comer allí y tú me vas a decir si eso cómo compara con Miami y cómo compara con Orlando. Lo otro que te voy a pedir que hagas es que llenes el tanque de gasolina aquí antes de que vayas a Orlando para que veas la diferencia de precio. Me escribe por texto hoy y me dice, usted tenía razón. Ya veo por qué la gente se muda para allá. Y eso no te estoy sumando los property taxes de propiedades. Los property taxes aquí en Miami son enormes. Orlando ya va por ese mismo camino. Allá es mucho menor, más los HOAs. So, es affordability. Es affordability. Son las situaciones económicas en general en precios. Y entonces estás viendo que proyectos que tengan buena construcción, pues hay muy poco inventario. El nivel de absorción bajó a 2.8. Estamos prácticamente a un 45% por encima de pre-pandemia en términos de precios de casa. Y la expectativa este año está en 4.6 y acelerando el incremento, porque estamos viendo a medida que se va secando el inventario, pues estamos viendo hasta multiple offers. Es muy posible que en esta, me dijo la Realtor, es un ejemplo, ¿no? Que ya, sin ponerla en listing, todavía no está en listing. Sencillamente es que el vecino al frente, o sea, que en esa área, José, nosotros tenemos casi 6 propiedades que hemos visto. Sí, como cerca de 6 alrededor. Y va a ir 4 más ahora nuevas. Pues una de nuestros compradores le pidió que le enseñaran la nueva propiedad. Y le dice, pero es que esta es mejor que la que yo tengo. Y yo, bueno, es que hemos ido poco a poco mejorando los upgrades. Y me dijo, bueno, pero yo puedo vender la mía y comprar esta. Y yo, bueno, tienen que hablar con Ferlin. Él viene mañana para acá si quiere, pero no tenemos todavía el price de listing. Pero el price de listing, pues cuando le dije, bueno, va a estar en 5.15. Él me dijo, bueno. Yo, bueno, ok. Tienes que vender esa y con eso pues puedes comprar esta, pero es diferente, ¿no? Pero es así, o sea, el mercado está muy seco, no te lo voy a negar, hay mucha demanda y hay poca oferta en este momento. Ferdinand, te puedo hablar ¿verdad? De experiencia y de perspectiva de mi generación. Son challenging times, como bien mencionas, para un joven profesional, no necesariamente un joven, sino también una persona, ¿verdad? En su plena carrera profesional, digamos, mid-age, el tomar decisiones en cuanto a sus inversiones y propiedad principal en real estate, y su hogar, por lo que bien menciona por lo menos aquí, ¿verdad? La Florida, y nosotros vivimos en la Florida. Entiendo por mis amistades, por mis familiares en Puerto Rico, que hay un comportamiento muy similar también en Puerto Rico, que podemos, ¿verdad? Básicamente ponerlo en la misma página. Son unos mixed feelings en el sentido de que tú mencionas algo bien importante. No hay mucha oferta en el mercado. No hay mucha. La oferta que está en el mercado hoy día para algo promedio. Cuando digo algo promedio es un single family home para una familia de 4 personas en área de buena escuela, con buena seguridad, ¿verdad? Algo que es lo promedio que busca una persona, una familia. El poco inventario que hay en el mercado, uno dice tienen unos precios elevados, o sea, han apreciado en los últimos años. Y sí, la contestación, mira, sí, ha tenido ha tenido un periodo de apreciación consistente. Que en el caso de Puerto Rico era justo y necesario, porque por bastante tiempo, ¿verdad? Luego de esa debacle de real estate que hubo, se tardó un poco más en recuperar los precios y entonces en superar ese precio que tenían y esas tasaciones que tenían las propiedades previo a que cayeran los precios de las propiedades.
Acá en la Florida, pues lo que ha sido es que ha sido un patrón consistente de apreciación año tras año, año tras año, año tras año. El COVID y la pandemia le echaron como leña al fuego, en el sentido de que entonces hubo ese fenómeno de muchas personas que se quisieron mudar de condominio a single family homes, creando Ujú, entonces más escasez en el mercado de single family homes, ujú. y creando entonces más competitividad en el inventario que quedaba disponible. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan las tasas a subir desde principios del año pasado y se disparan las tasas en la hipoteca. Y entonces esa mismo profesional que está buscando mudarse, se le achica su potencial como buyer, ¿verdad? Su capacidad como comprador económica de poder adquirir esa propiedad, pero la propiedad que está en el inventario disponible no bajó. O sea, cuando las tasas subieron, ese precio no bajó. Por lo No, tanto, lo que hace es abrirte una brecha y ponerte en una posición todavía un poquito más restringida, un poquito más complicada. Si a eso le añadimos lo que bien mencionaste ahora, que es el hecho de que dicen, ok, pues déjame esperar a que las tasas empiecen a bajar el año que viene, digamos, por decir una fecha, y entonces voy al mercado, top luck y bad news. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el poco inventario que queda, que se ha ido secando el inventario que tú bien mencionas, sí, se va a ir. Es como se te va la guagua. O sea, y entonces, si te sientas a esperar a que las tasas bajen, probablemente van a haber sucedido dos cosas en ese momento. Va a quedar menos inventario y el inventario que quede va a estar más posiblemente por encima o va a haber apreciado de donde está hoy día, ¿verdad? Y esto estoy hablando a corto plazo en términos de los próximos 2, 3 años desde el día de hoy. Y este fenómeno está sucediendo y como bien digo, pone entonces en una posición interesante, por no decir complicada, a esa persona que quiere entrar en el mercado de bienes raíces, especialmente del single family homes, y dependiendo obviamente de dónde esté también ubicado. claro. Pero sí, ciertamente la asesoría yo creo que en este proceso es bien importante. El buscar distintas opciones es bien importante para aquella persona, ¿verdad? Que esté buscando y esté activamente en el mercado. Creo que hay que soltar o dejar ir a algo, alguna comodidad, algo, para tú poder entonces aterrizar lo que estás buscando. O sea, no, es muy difícil check all the boxes en estos momentos, en términos de conseguir una propiedad, localización, precio, pago. O sea, check all the boxes, es bien, puede ser cuesta arriba en estos momentos, y lo que sí puede suceder es que algo tenga que dar, algo tenga que soltar. Si hablo por experiencia propia, yo que estoy activamente buscando el mercado de bienes raíces de single family homes donde vivimos aquí en Florida, en Miami, posiblemente tenga que darle un poquito de soltar un poquito lo que es la cercanía a nuestros trabajos, nuestra oficina, porque es que es bien difícil, como digo, check all the boxes. A lo mejor me va a tocar un commute un poquito más largo. Este, Ujú. eh, es un yin y yang, hay que dar para encontrar. Y lo mismo sucede a lo mejor, ¿verdad? Me puedo identificar como mencioné, con gente en Puerto Rico, a lo mejor una persona que trabaja en el área metropolitana, en el área de San Juan, en el área de Guaynabo, en el área de Bayamón, Ujú. y se le haga también difícil conseguir una propiedad ahí, se quita su trabajo. Optan a veces, ¿verdad? Y lo tuvieron que hacer la generación de mis padres, como ustedes en su momento lo tuvieron que hacer también. A lo mejor optan por Isacagua, ¿verdad? Por usar el ejemplo de Puerto Rico, o optan Sí, por irse a, qué sé yo, en el norte, a lo mejor hasta Dorado y el área de Vega Baja, Vega Alta, y commute entonces por el norte hacia el área metropolitana. O sea, son cosas que estamos viviendo en estos momentos. Esa oportunidad, a lo mejor, que fue un periodo muy corto, desde que yo, ¿verdad? Conozco el mercado y lo estudio, donde se pudo adquirir la propiedad en el lugar indicado, al precio indicado, eso fue algo bien, un periodo muy corto. Y
Y lo estamos viendo, o sea, lo vemos también en los qualified buyers de nuestros proyectos acá en la Florida. Como, ¿verdad? Como a veces, mira el gran ejemplo que dio Ferdinand, una persona que tan solo hace menos de 2 años adquirió una propiedad de nueva construcción. Le gusta la que le están construyendo al lado, pero el mercado es completamente distinto a cuando esa persona compró. Completamente Oh, no, distinto. totalmente. Y de hecho, lo que le mencioné a él, que ha sido comprador nuestro, le dije, bueno, debes de estar contento, porque realmente tú adquiriste esta propiedad, la adquiriste en $395,000. Y el listing de esta propiedad que tú tienes aquí son 515. Entonces me dijo, ¿what? Y me dijo, sí, this is 515, that's what you're looking at. Y me dijo, ok. Pero nada, tiene familiares que quieren ya ver la casa este fin de semana para comprarla. Pero anyway, te dicen realmente cómo la dinámica de cómo el mercado se ha movido y realmente también tienen que tomar en consideración algo. Y es que estadísticamente, eh, no tan solo es por la cuestión de la calidad de vida, hemos visto mucho, José, el fenómeno de que las personas venden propiedades y quieren un upgrade y lo quieren con un pago mensual bajo y ponen un down payment muy fuerte, para entonces no tener unos gastos mensuales muy altos mensualmente, ¿verdad? Hay mucha gente que utiliza el equity actual en las propiedades para poder Correcto. entonces utilizar esa operación. Así en términos de consejo financiero en este tema, yo creo que, mire, preguntar y averiguar, por ejemplo, todavía sigue siendo una muy buena estrategia el comprar puntos a la hora de cierre, si es que usted le están ofreciendo un préstamo Sí, un poquito por encima, a lo mejor, de lo que usted tenía en mente. Creo que es absolutamente. una estrategia que se ha estado utilizando los pasados meses y todavía es algo a considerar. Aumentar, obviamente, como bien mencionó Ferdinand, el down payment que dejes en la propiedad siempre y cuando lo tengas disponible ese, ¿verdad? Ese capital. Este, e inclusive las personas que van un poquito más allá han considerado y se han cerrado recientemente en Estados Unidos las hipotecas variables, con interés variable. Sí, sí, Y ahí, ¿verdad? Para aquellas personas busquen información, lean, pregúntenle a su asesor, pregúntenle a su asesor en hipotecas, a los bancos, porque recuerden, el, cono- como el conocimiento general básicamente, o el concepto de hipotecas variables, la gente te dice del saque, ¿verdad, Ferina? Te dicen, pero es que eso es peligroso, ¿verdad? Eso es risky. sí, pero yo creo que ya aunque nosotros habíamos hablado hace par de meses y yo sé que algunas personas dicen, pero Fer, ¿por qué hablar de yo te odio? Mira, esto realmente, repito, esto es un análisis. Ahora me tengo que poner el sombrero de analista y desde el punto de vista de forecaster, me estoy quitando el sombrero de home builder, ¿ok? Eh, y en este caso, o como developer, yo creo que tienes una tendencia que es clara, los números se están retratando claramente, inclusive ya estudios del Fed están poniendo el Fed Funds Rate en declive. Pues no hay que ser muy rocket scientist para determinar de que las tasas llegaron a un pico, muy posiblemente. El hecho de que el Fed aumente un cuarto de punto, fíjate que no se va a ver mucho, al contrario, lo que va a suceder es que al momento que el Fed declare eso, el bono al tesoro de 10 años, el yield va a bajar, porque se determina que entonces la campaña específicamente ya está llegando ya al punto pico de la situación. Estamos más cerca del final que del principio. Vamos a ponerlo de esa forma, sin ninguna bola de cristal. Pues si yo estoy más cerca del final del principio, significa que yo voy a coger un ajuste hacia abajo eventualmente, si lo miro un año. Y por eso yo creo que en algunos casos, ayer hablé con Dan Hauser, una de las personas que brega con American Eagle, es una compañía de crédito de mortgage, y me dice, mira, Feria, todo depende. Si tú tienes un buen crédito, en el adjustable rate mortgage es posible que te pueda conseguir medio punto menos. Y si hacemos un buy down de puntos, mira, es posible que yo te pueda llegar artificialmente, ¿ok? Artificialmente a 485. Y si el home builder está motivado,
y pone algunos gastos de cierre, o le dice, pues mira, yo abono los gastos de cierre, te los voy a abonar a la hipoteca. It can work. Y yo creo que eso es lo que estás viendo en ese fenómeno. No, y ¿verdad? En ese ejemplo de la Just Our Rate Mortgage, pensar en que también ese conocimiento de que era peligroso nació y floreció cuando estábamos en el ciclo económico al revés al que estamos ahora. O sea, era cuando te decía, eso es peligroso cuando las tasas estaban en un proceso de incremento o cuando se entendía que las tasas iban a estar en aumento. Pero recuerden, es un ciclo y el ciclo ha rotado y ahora estamos al revés. Por eso es que suena ese instrumento. Porque bueno, ahora si lo miras en relación de los mercados, José, fíjate que el mercado de valores, aún con todas las malas noticias y todo lo que ha habido, se ha mantenido un trading range porque el mercado tiene esta expectativa de que eventualmente ya las tasas llegarán a sus picos y eso le da cierto grado de soporte técnico en términos de los precios, translating o traduciendo estos efectos de macro en mercados financieros directamente, ¿no? En mercado de entrando en eso, Ferdinand, el mercado esta mañana, hoy ha habido un turnaround durante el día, ha estado volátil hoy viernes, end of week, pero en la mañana, cuando el mercado abrió hoy, abrió sobre 420 el SPY, sobre 4200 el S&P 500. Les recuerdo, ¿verdad? Y podemos ir hacia atrás. 4200 es un nivel sumamente fuerte en términos de resistencia para el S&P en estos momentos. Tienes que ir all the way back a agosto del 2022. Fue cuando por última vez el mercado pudo superar ese nivel, ¿verdad? En un momento dado, en agosto del 2022. Luego de eso ya sabemos lo que ha sucedido, la volatilidad que ha tenido el mercado, el segundo drop, o sea, el drop que tuvo de agosto a octubre, el bottom que hizo en octubre, pero desde agosto del 22 el mercado no ha logrado estar trade o el SPY trade sobre 420 o 4200 el S&P 500. Esta mañana lo logró. Independientemente cierre o no por encima de ese nivel hoy, ¿verdad? Puede pasar muchas cosas. Creo que mirando acá las noticias que me han ido llegando el update durante el día, ahora mismo está en 418.85, la razón por la que viró, ¿verdad? De 420 y algo esta mañana a donde está ahora es porque ya está saliendo que los republicanos, como mencioné al principio del programa, un día sucede una cosa, otro día sucede otra. Hoy los republicanos dicen que están backing down de las negociaciones porque básicamente dijeron que el partido de oposición de ellos está siendo unreasonable, lo pusieron entre comillas, en estas negociaciones. Y entonces, pues obviamente eso es lo que crea este tipo de volatilidad intraday. Si nos adelantamos a lo que ha sucedido, ¿verdad? En la historia, pues no le debemos de hacer, ¿verdad? Mucho caso en estos momentos a este tipo de noticias que saca durante el día, simplemente dejar que las cosas cojan curso, fluyan. sí. Pero en general, en el mercado, earnings season ha salido nuevamente un poquito mejor de lo esperado. En general, lo que ha sucedido en este earnings season. Si se lograra el acuerdo en términos del presupuesto, otra noticia positiva en términos del mercado, ¿verdad? A corto plazo en estos momentos. Por eso estamos viendo ese comportamiento ya tradeando cerca de lo que es la resistencia. Valorizaciones en términos de compañías y earnings forecast es mixed, pero estamos viendo un poquito más de sufrimiento en lo que es cíclico y estamos viendo fortaleza en lo que es tecnología y en lo que es un poco más growth oriented. Case in point, podemos mirar y es increíble cómo se comporta esa compañía. Apple. Apple es el mejor case in point en estos momentos. Apple en enero estaba tradeando cerca de los 122, 125 dólares por acción. Hoy está en 176 dólares por acción. O sea, lo que ha hecho Apple en términos de su recovery de la acción, del precio por acción, es espectacular, pero no es especulativo. Este rally y este recovery ha venido porque simplemente Apple
continúa creciendo como compañía, continúa generando buenos earnings, continúa vendiendo, continúa evolucionando como compañía, ¿verdad? Y es el líder, es un market mover, básicamente. Es un líder, una compañía que es un líder. eh, Está haciendo un one year high hoy, su precio por acción. Así que ese ha sido el fenómeno recientemente, Ferdinand. Hemos tenido bastantes días donde vemos el Dow en rojo, el Nasdaq en verde. Estamos viendo esa rotación en mercados hacia lo que es tech, y hacia lo que es growth, pero creo que es growth a la reasonable price, como tú has mencionado anteriormente, ¿verdad? Es la gente buscando ese growth, pero que me sienta cómodo teniéndolo, no tanto tecnología especulativa. Así que ahí es donde se encuentra el mercado, ¿verdad? Bien a corto plazo. ¿Qué podría suceder? Pues obviamente si lograran aprobación de presupuesto y un acuerdo, va a ser una buena noticia. Debemos entonces de ver este patrón de mercado continuar. Si el Fed decidiera, yo creo que lo que el mercado quiere escuchar del Fed es la pausa. Si el Fed le diera ese checkmark también al mercado, pues podemos tener un mercado que tenga su buen sustainable rally por un tiempo. No significa que veamos volatilidad y que a lo mejor cuando salen este tipo de noticias o si saliera algún comentario del Fed de que we're not done yet, vamos a ver volatilidad, vamos a ver ese trading range que hemos visto hasta el momento, que yo diría si lo abro es entre 4.000 4.200, ¿verdad? Entre ese nivel, de 3.900 a 4.200. Ese big trading range es donde a lo mejor el mercado puede estar de surgir noticias positivas por un periodo de tiempo, pues hopefully rompemos 4.200 y tenemos un buen break hacia arriba. Así que ahí es donde lo estoy viendo. Yo creo que se nos fue rápido el tiempo hoy. Pero la semana que hablamos de tu viaje en Washington y Claro, realmente estuviste con Esther y lo que está sucediendo con el SEC, FINRA, los reguladores que están mirando en términos de los mercados financieros, FinTech, Artificial Intelligence, cómo ese las fue el agencias punto. reguladoras y todo van a hacer sus ajustes en términos generales en el avatar del mundo financiero de Y asesoría y de private equity. la importancia que tiene hacer esos ajustes porque vivimos en un mundo sumamente tecnológico y hay que ajustarse y hay que estar a la vanguardia con eso. Así que Hablamos de eso la semana que viene y definitivamente buen programa hoy, buen contenido. Esperamos la semana que viene seguir con el mismo contenido y darle entonces curso a los nuevos adelantos de lo que se está perfilando en términos de regulación en Washington. buen fin de Nos semana, vemos, José. Ferdinand, Buen y fin a de nuestra semana. Buen fin audiencia. de semana a todos. Cuídense. Gracias.